Muy buenas tardes, mi nombre es Steven Carrero, alumno de la sección A, cursante de la carrera de Derecho en la Universidad IESIP. Esta posición virtual para el conocimiento del sistema registral y notarial. Tenemos por el sistema registral, que es un conjunto de leyes y normas jurídicas que van a regular esa mecánica, ese diseño para un mejor funcionamiento de todos los actos administrativos que nosotros como seres humanos realizamos en el día a día, teniendo de una manera más organizada las múltiples relaciones que hacemos entre personas y cuyo fin es tener una publicidad registral a través del estudio de las principales instituciones que van de la mano del derecho registral como del derecho notarial. De esta forma, nosotros los seres humanos, con los actos de la vida pública, la adquirimos. Pero la adquirimos ¿de qué manera? Brindándonos de esa seguridad jurídica. El sistema notarial y registral cuenta también con unos principios, como todo. Estos se podrían enfilar en 7, que es de inscripción, de especialidad, de fe pública, de legalidad, de prioridad, de trato sucesivo y de publicidad. Así como también tiene unos caracteres que lo podríamos ver desde 3 puntos de vista. Uno, que es de orden público. ¿Por qué? Porque es el normal funcionamiento de una institución pública y privada, en las que las autoridades ejercen sus atribuciones propias y las personas ejercen pacíficamente sus derechos y libertades. Otra sería que es protector y legitimado, impone su credibilidad y los que expresan los asientos registrales se reputa como exactos. Y el último sería que es un objeto regulador, porque la publicidad se extiende a la persona como a los bienes, brindando ¿qué? Una confianza al negociador. Ahí está el sistema de folio real, el sistema personal, y estas tienen sus diferencias. Por lo menos en Venezuela, el folio real es elaborado por medio de mecanismos o automatizados y consiste en un detallado resumen de la operación sujeta a inscripción, que permite de manera clara y precisa establecer la tradición legal del inmueble, todas las cargas y grámenes que se constituyan y a su vez sus respectivas cancelaciones. El sistema personal es donde los asientos de los libros, o sea, en el registro, están ordenados cronológicamente por la hora en que se reciben estos documentos. En la oficina registral y los índices se ordenan en atención a los nombres de los titulares de los derechos. En sus diferencias, una se utiliza con folio real, pues se mantiene con las transcripciones, y el folio personal para los registros de carácter obligatorio, porque es autónomo. En otros países varía según su legislación. La importancia de por lo menos en el Estado venezolano, el gobierno nacional, bajo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, garantiza a sus nacionales un ambiente de seguridad para que puedan hacer negocios jurídicos entre partes. Pero esto crea un sistema de registro. ¿Para qué? Para controlar a sus nacionales y mantener un ambiente de tranquilidad y además segura. La función principal o importante de la función registral consiste en dar publicidad a los actos jurídicos que se inscriben en el registro, como contrapresentación al pago de los derechos que hagan los usuarios al servicio, para conocer la situación jurídica de algún mueble, inmueble o persona moral. Un documento público y privado también están entre esta ramificación. El documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Ejemplo, una partida de nacimiento está elaborado netamente por el funcionario público. La otra sería de intervención, que es un documento que lleva al abogado, por ejemplo, de compra y venta, pero allí interviene o es autorizado
por un notario, quien a su vez ha incorporado en el respectivo protocolo y se denomina una escritura pública. El documento privado sería aquel que no cumple con los requisitos del documento público, es decir, es un documento que ha sido elaborado por un funcionario, no ha sido elaborado por un funcionario público, ni ha habido intervención de este para su elaboración. Podríamos tomar como ejemplo un contrato de trabajo o un contrato de prestación de servicio, o también un contrato de alquiler, que es de arrendamiento, pues. Ya teniendo claro con esos ejemplos sobre el documento público y privado, este también lleva una serie de normas, como todo proceso, que es cómo se conformaría este documento. Allí, en primer lugar, se da otorgamiento de escritura, el cumplimiento de las obligaciones consignadas en ella misma, la legislación aplicable en la forma notarial, que eso va cumpliendo unos requisitos, que las personas que intervienen, la clasificación del contenido del instrumento, la descripción jurídica, la descripción física, otros documentos que realizarse con la escritura, pero la más importante, podríamos decir así, que es el clausulado, que es el elemento medular del contrato, ya que es el que especifica su objeto, lo deseado o la voluntad entre ambas partes. Se establece la finalidad económica del contrato y se satisfacen las necesidades jurídicas de los contratantes. No es que las otras se menosprecien, porque las otras le estarían dando esa legalidad al documento, pero esta sería como la voluntad entre las partes, lo deseado, el acto administrativo que van a llevar entre las partes, pues. Algunos aspectos a considerar en este sería la interpretación de las cláusulas, porque entre ellas hay una clasificación. Están las cláusulas esenciales, que son las irrenunciables, son aquellas sin las cuales no existe el contrato, el precio, la cosa, la venta, la renta, lo que vaya a realizar. Están las cláusulas naturales, que son las renunciables. Están implícitas el precio de venta, que sea el contado o el saneamiento por el caso de evicción, por ejemplo. Están las cláusulas accidentales, que son las condiciones penales o la renuncia a los contratos. Están las cláusulas de estilo, que es el testamento a revocar, los gastos, los derechos de impuestos, entre otras. También hay una representación en la clasificación de la representación, que es representación voluntaria, el mandato de poder, representación legal, que con los menores, sucesiones, concursos, condominios, entre otras. La representación orgánica serían las personas morales, los órganos de Estado, las personas naturales, que es una persona civil y mercantil. Entre ellos está todo lo general, el nombre, apellido, lugar, fecha, nacimiento, el estado civil, la nacionalidad, ocupación. Y por último tendría las certificaciones, que es allí donde el notario deberán cerciorarse de la identidad y capacidad de los comparecientes, asegurarse de la voluntad de los mismos para la celebración de tal acto administrativo o contrato que se trate. También de instruir a los interesados del sentido legal del acto o contrato en que intervengan, dándoles a conocer especialmente el alcance y efectos jurídicos de las renuncias de textos legales que hubiesen otorgado. Otra sería leer el acta respectiva a las partes y a todos los que hubiesen intervenido en su otorgamiento, pudiendo todos ellos repetir la lectura por sí mismos o por medio de otra persona. Si alguno de los otorgantes, por ejemplo, fuera sordo, deberá leer por sí mismo la escritura, pero si no pudiera o no supiese hacerlo, designará a una persona que lo haga por él. Es allí donde viene la autorización, pero después de haber cumplido con los requisitos previos ya nombrados anteriormente. El notario ante cuya fe haya pasado el acto o contrato extenderá el margen de la escritura, razón de su autorización, con mención de fecha y lugar en esta. Ahora, casi por último, toda estructura necesita una base legal. La base legal de esta estructura o de esta creación de registro de notaría viene del SAREN,
que en Gaceta Oficial número 6156, extraordinario, de fecha 19 de noviembre del año 2014, fue publicado el decreto número 1422, de fecha 17 de noviembre del año 2014, con rango, valor y fuerza de ley de registros y del notariado. La importancia de esta misma se ratifica en la función calificadora de los registradores y las registradoras, así como la función principal de los notarios públicos y las notarias públicas, que es la de dar esa fe pública a los actos administrativos que ocurren en su presencia. Igualmente, se indican las disposiciones relativas a su nombramiento, requisitos para ejercerlo y las incompatibilidades, los principios de sus actuaciones y prohibiciones de los mismos. El SAREN tiene una dependencia del Ministerio de Relación Interior, Justicia y Paz. Es muy buena este conocimiento o la forma en que se imparte para nosotros, todos los seres humanos que celebramos actos administrativos día a día, podamos brindar con esa seguridad jurídica que tanto anhelamos, que exista una equidad entre ambas partes y allí se puedan celebrar estos actos, teniendo como principal órgano que regule los registros y notarías que dependen del SAREN. Muchas gracias, se despide el alumno Steven Carrero. Feliz tarde.